tardes. El día de hoy en un nuevo programa en el que nos dedicamos a leer la obra de gente muy talentosa. Hoy vamos a leer, para empezar, el poema que se llama Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos, del libro del mismo título, Poesía no eres tú. Poesía no eres tú, porque si tú existieras tendría que existir yo también, y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí hacia el otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Bueno, ahora vamos a leer del libro que se llama Llorar en la sopa, de Elena Poniatowska. Vamos a leer el cuento que pues tiene mucho reconocimiento, se llama El recado. El recado. Vine, Martín, y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que, en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruza el aire, debes intuir que estoy aquí, en este tu pedacito de jardín. Tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy honestas. Tú también eres un soldado. Marchas por la vida, 1, 2, 1, 2. Todo tu jardín es sólido, es como tú. Tiene una resiedumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madreselva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella trae una sopa cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacio, como si te dibujara dentro de mí y quedaras ahí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días, que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Estoy inclinada ante una hoja de papel y te escribo todo esto y pienso que ahora, en alguna cuadra donde camines apresurado, decido cómo sueles hacerlo, en alguna de esas calles por donde te imagino siempre. Donceles y 5 de febrero o Venustiano Carranza, en alguna de esas banquetas grises y monocordes rotas solo por el remolino de gente que va a tomar el camión, has de saber dentro de ti que te espero. Vine nada más a decirte que te quiero y como no estás te lo escribo. Ya casi no puedo escribir porque ya se fue el sol y no sé bien a bien lo que te pongo. Afuera pasan más niños corriendo y una señora con una olla abierta y irritada. No me sacudas la mano porque voy a tirar la leche. Y dejo este lápiz, Martín. Y dejo la hoja rayada y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor. Ladra un perro, ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho. Los pobres se roban entre sí. ¿Sabes? Desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan.
Aguarda la vida futura, todas esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el hombre. Una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, lustrosos. Una granada como una boca pulposa de 1000 gajos. Más tarde esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Ahí donde no le entiendas, en los espacios blancos, en los huecos, pon te quiero. No sé si voy a echar esa hoja debajo de la puerta. No sé. Me has dado un tal respeto de ti mismo. Quizá ahora que me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado, que te diga que vine. Bueno, pues para variarle un poquito, ahora vamos a continuar con el texto del libro de John Kenneth Turner. Una disculpa porque con el tiempo se me ha ido acabando el chorro de voz, entonces de repente se me salen por ahí unos gallitos cada vez más frecuentes. No le hagan caso, háganle más caso al contenido del texto, por favor. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo que se llama Elementos represivos del régimen de Díaz. ¿Por qué lo estamos abordando? Pues porque si nos damos cuenta de lo que ha ocurrido durante estas últimas décadas en el país, pues prácticamente era un retrato, a lo mejor un poquitito menos trágico, pero más o menos era parecido, ¿sí? Nada más que no era con una sola persona, era con un régimen. Y estamos en proceso de ir arreglando nuestro país que tanto queremos. Bueno, vamos a iniciar. Desde el punto de vista del mexicano común, el gobierno de Díaz es lo más opuesto a la bondad. Es un tratante de esclavos, un ladrón, un asesino. No imparte justicia ni tiene misericordia, solo se dedica a la explotación. Para imponer su autoridad al pueblo que le es contrario, el general Díaz se ha visto en la necesidad no solo de premiar a los poderosos del país y tratar al extranjero con liberalidad y facilidades, sino de privar al pueblo de sus libertades hasta dejarlo desnudo. Le arrebató los poderes, derechos y garantías y la facultad de exigir la devolución de todo ello. ¿Por qué las naciones demandan siempre una forma popular de gobierno? Nunca, hasta que conocí México, había apreciado en toda su integridad la causa de esa exigencia. Es que la vida bajo cualquier otro sistema es intolerable. Los intereses comunes solo pueden conservarse mediante la voz de la comunidad. Los gobiernos de personajes que no son responsables ante las masas dan como resultado invariable el despojo de estas y la degradación del país. El progreso de cualquier pueblo requiere ciertas garantías sociales que solo son posibles bajo un gobierno en el que toma parte la mayoría de la población. En 1876 el general Díaz ocupó con sus fuerzas la capital mexicana y se declaró a sí mismo presidente provisional. Poco después convocó a una supuesta elección y se declaró a sí mismo presidente constitucional. Con supuesta elección, quiero decir que puso a sus soldados en posesión de las urnas electorales e impidió, por intimidación, que apareciera cualquier otro candidato en su contra. En esa forma resultó electo por unanimidad y, con excepción de un periodo en que voluntariamente entregó su puesto, ha continuado eligiéndose por unanimidad en forma semejante. No hay necesidad de andar en las farsas electorales de México, puesto que las más fervientes admiradores de Díaz admiten que no ha habido una elección verdadera durante los últimos 34 años. Pero quienes deseen más pruebas sobre la materia pueden acudir tan solo a los resultados de tales elecciones. ¿Es posible acaso imaginar una nación de unos 15 millones de habitantes, de los que unos 3 millones escasos se hallan en edad para votar, en la que todos prefieran al mismo hombre para que sea el jefe del Ejecutivo, no una sola vez, sino año tras año, decenio tras decenio? Sin embargo, esta es exactamente la situación que existe en México.
Don Porfirio se ha establecido 8 veces como presidente y otras tantas ha sido elegido por unanimidad. Nunca ha tenido opositor en las urnas electorales. La experiencia de la sucesión presidencial se repite en los estados, donde la reelección sin oponente es regla que tiene muy pocas excepciones. El gobernador del estado se mantiene en su puesto como si fuera vitalicio, a menos que por alguna razón pierda el favor de don Porfirio, lo que rara vez sucede. Un miembro de la clase alta mexicana describió con gran perspicacia esta situación. Dijo: el único antirreeleccionista que hay en México es la muerte. La razón principal de que en los estados no haya gobernadores que tengan 34 años en el puesto es que los primeros han muerto y ha sido necesario colocar a otros en las plazas vacantes. El régimen de Díaz es muy fácil de entender una vez que se ha explicado. El presidente, el gobernador y el jefe político son 3 clases de funcionarios que representan todo el poder en el país. En México no hay más que un solo poder gubernamental, el ejecutivo. Los otros 2 poderes solo figuran de nombre y ya no existe en el país ni un solo puesto de elección popular. Todos son ocupados por nombramiento expedido por alguna de las 3 clases de funcionarios del ejecutivo mencionado. Estos controlan la situación en su totalidad. Sus palabras son leyes en sus propias jurisdicciones. El presidente domina en los 29 estados y 2 territorios de la República. El gobernador en su estado. El jefe político en su distrito. Ninguno de los 3 es responsable de los actos ante el pueblo. El gobernador tiene que responder ante el presidente y el jefe político solo ante el gobernador. Y el presidente es el régimen dictatorial personalista más perfecto que hay en la tierra. Aquí hago un paréntesis que de aquí copió un escritor eso de la dictadura perfecta, o sea que ni siquiera son originales. Naturalmente, tales condiciones no se establecieron sin lucha, ni pueden mantenerse sin una lucha continua. La autocracia no puede crearse de la nada, mediante un fiat, ni la esclavitud puede existir por un simple decreto del dictador. Tiene que haber una organización y una política que imponga tales cosas. Se requiere una organización militar armada hasta los dientes. Se necesitan policías y espías. Se imponen las expropiaciones y encarcelamientos por motivos políticos y asesinar continuamente. Ninguna autocracia puede existir sin asesinato, pues se alimenta con ellos. Nunca fue de otro modo, y gracias a la naturaleza humana, tal como es en la actualidad, no podrá ser de otro modo. Con el fin de extirpar los movimientos políticos que han tenido el propósito de restablecer las instituciones republicanas en México, el régimen de Díaz se ha valido de lo siguiente: 1. El ejército. 2. Las fuerzas rurales. 3. La policía. 4. La acordada. 5. La ley fuga. 6. Quintana Roo, la Siberia mexicana. 7. Las cárceles. Y 8. Los jefes políticos. En una entrevista publicada durante la Rebelión Liberal de 1908, el vicepresidente Corral anunció que el gobierno tenía más de 50,000 soldados listos para actuar en menos de una hora. En esa cifra debe haber incluido las fuerzas rurales, pues ciertos empleados de la Secretaría de Guerra me aseguraron después que en realidad el ejército regular contaba con menos plazas, casi 40,000. En teoría el ejército mexicano es más pequeño que el de Estados Unidos, pero según estimaciones de los expertos norteamericanos publicados durante los últimos años, sobre los efectivos reales del ejército de Estados Unidos, el de México es mayor, y si se consideran en proporción de las respectivas poblaciones, el ejército mexicano es por lo menos 5 veces más grande. El pretexto de Díaz para mantener tal ejército en tiempo de paz siempre ha sido la insinuación de que el país podría hallarse en cualquier tiempo en peligro de ser invadido por los Estados Unidos. La prueba de que su objeto no era capaz de estar preparado contra una invasión, sino contra una revolución interna, se halla en el hecho de que, en vez de fortificar la frontera, ha fortificado ciudades del interior. Además,
mantiene al grueso del ejército concentrado cerca de los grandes centros de población y su equipo mejor y más numeroso consiste en baterías de montaña bien adaptadas para la guerra interna. Actualmente el ejército ejerce actividades policíacas. Con este fin, el país fue dividido en 10 zonas militares, 3 comandancias y 14 jefaturas. Se ven soldados por todas partes. No hay en el país una ciudad más importante que no cuente con cuarteles situados en su centro, donde los soldados están siempre listos para la eventualidad. La disciplina de tiempos de guerra se mantiene en todo momento y la presencia de los soldados y sus constantes maniobras son una amenaza perpetua contra el pueblo. Se lanzó a los soldados contra él con suficiente frecuencia para que el pueblo conserve siempre en su memoria el hecho de que la amenaza no es vana. Esta preparación para la guerra en que se mantienen las tropas mexicanas no se conoce en los Estados Unidos. No hay trámites engorrosos cuando se trata de que el ejército actúe y las tropas llegan al lugar de desorden en un tiempo increíblemente corto. Como instrumento de represión, el ejército mexicano es empleado con efectividad en 2 formas distintas: como máquina de asesinar y como institución de destierro. Es cárcel y campos de concentración para los políticos indeseables. Llama a filas a los trabajadores que se atreven a declararse en huelga, a los periodistas que critican al gobierno, a los agricultores que se resisten a pagar impuestos y a cualesquiera otros ciudadanos que ofrezcan posibilidades de poder pagar su libertad en dinero. Por otra parte, el territorio de Quintana Roo se ha caracterizado como una de las Siberias de México, porque allí se ha llevado en calidad de soldados presos a millares de sospechosos políticos y agitadores obreros. Aunque ostensiblemente se les envía a pelear contra los indios, son tan duramente tratados que es probable que ni el 1% de ellos regrese a su hogar. No me fue posible conocer Quintana Roo, pero escuché tantas noticias de fuentes auténticas que no tengo duda alguna de que mi opinión es correcta. Quiero ofrecer los detalles proporcionados por una de estas fuentes. Durante 30 años, me dijo, ha habido una fuerza de 2 a 3 mil hombres en campaña constante contra los mayas. Estos soldados son reclutados casi todos entre los políticos sospechosos y hasta muchos de los oficiales son hombres enviados a cumplir deberes militares en aquel territorio solo porque el gobierno tiene algún motivo para querer deshacerse de ellos. Quintana Roo es la parte más insalubre de México, pero los soldados mueren en cantidad de 5 a 10 veces mayor de lo que sería lógico, debido a las exacciones de que los hace víctimas su jefe, el general Bravo. Los rurales son policía montada, seleccionada generalmente entre los criminales, tienen buen equipo y son relativamente bien pagados, emplean sus energías en robar y matar por cuenta del gobierno. Hay rurales de la Federación y rurales de los estados. Los efectivos de ambos cuerpos son de entre 7,000 y 9,000 individuos. Se hallan distribuidos en los diversos estados de acuerdo con el número de habitantes, pero son más utilizados en los distritos rurales. Tales policías constituyen la fuerza de choque especial de los jefes políticos y su poder es casi ilimitado para matar a discreción, pues casi nunca se llega a investigar las muertes injustas que ejecutan, ya sea individualmente o en patrullas. Para que se castigue al culpable, la víctima tendría que ser persona que estuviera realmente bien relacionado con el gobierno. Ahora, en cuanto al cuerpo de policía, el cuerpo de policía mexicano es relativamente insignificante. El cuerpo de policía secreto existe aparte y es más numeroso. Un periodista norteamericano empleado en un diario que se edita en la Ciudad de México me dijo una vez: hay 2 veces más policías secretos que policías regulares. Usted puede ver solamente un policía uniformado en medio de la calle, por lo menos solo de eso puede darse cuenta, pero apoyado en la pared a la entrada de ese callejón hay un hombre a quien tomaría usted por un vago. Un poco más allá está descansando otro que parece un peón, pero trate usted de hacer algo y de escapar. Entonces verá cómo esos 2 hombres lo persiguen. En México no hay escape. Todas las calles y todos los callejones están bien guardados.
Bueno, continuó, conocen la vida de uno también como uno mismo. Hablan con usted y usted no sospecha nada. Cuando usted cruza la frontera, toman su nombre, ocupación y dirección. Y antes de que usted haya llegado a la capital, saben si dijo verdad o mintió. Saben a qué vino usted aquí y ya han decidido lo que van a hacer al respecto. Ahora hablaremos de la Acordada. La Acordada es una organización secreta de asesinos, una especie de policía dependiente de cada estado mexicano. Se compone de un jefe y de 6 a 50 subordinados. La Acordada suele eliminar a los enemigos personales del gobernador o de los jefes políticos, a los políticos sospechosos, a los bandidos y a otros de quienes sospeche que han cometido algún delito, pero contra los cuales no hay pruebas. Los oficiales proporcionan los nombres de las víctimas y los miembros de ese cuerpo son mandados con órdenes de matar silenciosamente, sin escándalo. Hay 2 ejemplos notables de lo que se dice de la Acordada. Tales ejemplos son los días que siguieron a las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Conozco personalmente a un mexicano cuyo hermano fue asesinado por la Acordada tan solo por gritar «¡Viva Ricardo Flores Magón!». Conozco también al hijo de un general que ocupa un elevado puesto entre los consejeros del gobierno mexicano. Ese hijo llegó a ser su jefe de la Acordada en el estado de Coahuila. Se le dieron 2 ayudantes y fue enviado con órdenes de matar discretamente a lo largo de la frontera a todas las personas de quienes él sospechara que estaban en contacto con el Partido Liberal. Ninguna vigilancia se ejercía sobre él y mataba a su entera discreción. La Acordada trabaja a veces intensamente aún en la capital mexicana, donde los métodos policíacos son más modernos que en cualquier otra ciudad. Antes de la rebelión liberal de 1906, el gobierno conoció, por medio de espías, los planes detallados de los rebeldes, así como los nombres de cientos de participantes. Muchos de estos fueron asesinados. Ahora vamos a hablar de la ley fuga. La ley fuga es una forma de asesinar muy utilizado por los diversos cuerpos de policía en México. Tuvo su origen en un decreto del general Díaz que autorizó a la policía para disparar sobre cualquier prisionero que tratase de escapar mientras estuviera bajo guardia. Aunque probablemente esta ley no se promulgó con el propósito que se verá, se ha usado como uno de los medios de dar muerte a personas contra quienes el gobierno no tenía ni sombra de pretexto para ejecutarlas legalmente. Tan solo se captura al hombre señalado, se le conduce a un lugar solitario, allí se dispara sobre él. El asunto se mantiene en silencio, si es posible, pero si se presenta una situación que exija explicaciones, se informa que la víctima trató de escapar y por eso fue culpable de su destino. Se afirma con seguridad que de este modo se han cortado millares de vidas durante los últimos 34 años. Ahora hablaremos de las prisiones. Muchos políticos puestos fuera de la ley terminan sus días en la prisión. Entre las prisiones mexicanas hay 2 cuyos horrores las colocan muy por encima de las demás. Ellas son las de San Juan de Ulúa y la de Belén. Belén es un asqueroso y viejo convento que se convirtió en prisión solo para amontonar a varios miles de personas entre sus muros. No es suficientemente grande para alojar con alguna holgura a 500 presos, pero con frecuencia allí hay más de 5,000 a quienes dan una ración diaria de galletas y frijoles, insuficientes para mantener viva a una persona varias semanas. La insuficiencia de estas raciones es de tan sobra conocida por los funcionarios de la prisión que se ha creado un sistema regular de comidas llevadas desde fuera. Todos los días los amigos y parientes de los prisioneros les llevan a estos canastas con alimentos para que puedan vivir hasta el término de su encierro. Desde luego esto constituye un terrible sacrificio para los pobres, pero el sistema cumple sus fines, excepto en el caso de cientos de infortunados que no tienen amigos afuera y que se mueren de hambre sin que nadie mueva un dedo para ayudarlos. En Belén se emplean torturas como la que se usaba en la Edad Media para obtener confesiones. Cuando se lleva a un hombre a la delegación de policía, si se tienen sospechas de que haya cometido un delito, es colgado por los dedos pulgares hasta que hable
Otro método consiste en impedir al prisionero que beba agua. Se le dan alimentos secos, pero no bebidas, hasta que ya no puede tragar. Con frecuencia los prisioneros declaran ante el juez que han sido torturados para hacerlos confesar, pero no se abre ninguna investigación del hecho. San Juan de Ulúa es una vieja fortaleza situada en el puerto de Veracruz, la cual se ha convertido en penal. Oficialmente es considerada como una prisión militar, pero de hecho es una prisión política. Esto es para políticos sospechosos. Se le conoce como la cárcel privada de Díaz. A San Juan de Ulúa fue enviado Juan Saravia, vicepresidente del Partido Liberal, Margarita Martínez, dirigente de la huelga de Río Blanco, Lázaro Puentes, Carlos Humbert, Abraham Salcido, Leonardo Villarreal, Bruno Treviño y Gabriel Rubio, 6 caballeros que el gobierno de Estados Unidos entregó a México a solicitud de este por considerarlos como inmigrantes indeseables. César Canales, Juan de la Torre, Serrano, Ugalde, Márquez y muchos otros dirigentes del movimiento liberal. Bueno, hasta aquí dejamos la lectura para que vean todo lo que hacía el gobierno de Porfirio Díaz. Creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Nos pasamos tantito.